La madrugada del miércoles 15 de octubre en la Ciudad de México, el convoy de la Secretaría de Seguridad se detiene frente a una mansión valuada en más de 70 millones de pesos, propiedad del empresario David Cohen. En segundos, la calma se rompe. Más de 60 agentes liderados por Omar García Harfuch irrumpen en la propiedad. Lo que encontrarían ahí dentro no era solo dinero, era el mapa oculto de un imperio criminal. ¿Qué hacía un supuesto empresario con millones de dólares en efectivo y registros de propiedades ligadas al narcotráfico en todo el país? Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no lo mostraron en los noticieros. Días antes de que la mansión de David Cohen fuera rodeada por decenas de agentes, una llamada anónima cambió el rumbo de toda la investigación. En un cuarto oscuro del edificio central de inteligencia, Harfuch recibió un expediente con información clasificada, movimientos bancarios irregulares, transferencias millonarias y una cadena de empresas creadas para desaparecer dinero en cuestión de horas. El origen de aquella filtración provenía de alguien que conocía la red desde dentro, un hombre que había sido parte del engranaje financiero del crimen y que, tras recibir amenazas, decidió romper el silencio. Este informante, cuya identidad se mantiene bajo estricta protección, reveló que Cohen no actuaba solo. Operaba como un nodo invisible entre los cárteles y el sistema financiero, utilizando un entramado de compañías fachada, registradas a nombre de prestanombres en distintos estados. Cada empresa tenía una función específica. Unas movían dinero, otras compraban propiedades, y otras simulaban contratos internacionales para justificar ingresos imposibles de rastrear. Era un sistema diseñado para sobrevivir, incluso si una parte era descubierta. La alerta se encendió cuando un excontador del círculo más cercano de Cohen entregó un disco duro con pruebas irrefutables. Registros de transferencias desde cuentas en Islas Caimán, recibos de compra de terrenos en Mazatlán, Cancún, Querétaro y San Luis Potosí, y correos cifrados que mencionaban nombres en clave vinculados a líderes criminales. Aquella evidencia mostraba un patrón claro. El lujo y el crimen estaban entrelazados en una red tan sofisticada que solo un error humano podía derrumbarla. Ese error fue confiar en la lealtad equivocada. Esa noche, Harfuch convocó a su equipo de élite. Sabía que no enfrentaba solo a un empresario, sino a una estructura que se extendía por todo el país. La filtración no solo revelaba el rastro del dinero, sino también los nombres de políticos, empresarios y testaferros que habían colaborado en silencio. Era el momento de actuar. Si esperaban un día más, todo el dinero desaparecería y las propiedades serían traspasadas a terceros. ¿Cuántas fortunas en México podrían tener su origen en dinero sucio, sin que nadie lo note? ¿Y cuántas más seguirán intactas hasta que alguien se atreva a exponerlas? A las 3:40 de la madrugada, el silencio del vecindario se rompió con el rugido de los motores tácticos. Omar García Harfuch descendió del vehículo blindado con paso firme. No era la primera vez que encabezaba un operativo, pero esta vez lo hacía con una mezcla de certeza y tensión. Sabía que dentro de esa mansión no solo se escondía dinero, sino la clave para desmantelar una red de corrupción a nivel nacional. Con el chaleco táctico ajustado y el auricular conectado a la central de inteligencia, dio la orden con voz fría y cortante: «Entren». Los agentes avanzaron en formación, derribando la puerta principal en cuestión de segundos. El estruendo retumbó en las paredes cubiertas de mármol. Dentro, el lujo contrastaba con la adrenalina del momento. Candelabros de cristal, obras de arte, alfombras importadas. Pero detrás de la opulencia, algo no cuadraba. Las cámaras de seguridad giraban automáticamente hacia los intrusos, y los sensores de movimiento activaban luces ocultas. Todo indicaba que la casa estaba diseñada para proteger más que una simple fortuna. Tras revisar el primer nivel, un agente descubrió una anomalía. Una pared de apariencia impecable resonaba hueca al golpearla. Harfuch se acercó y ordenó abrirla. Detrás,
se reveló un pasillo angosto que conducía a una habitación sin ventanas, sellada con un sistema biométrico de huella y retina. Cuando finalmente la forzaron, el aire en el lugar se volvió denso, pesado, y el silencio absoluto lo dijo todo. Frente a ellos había 47 maletines metálicos apilados en perfecto orden, cada uno con fajos de billetes envueltos en bandas de bancos extranjeros. Los contadores no daban crédito a lo que veían. Más de 400 millones de pesos en efectivo, junto con documentos, discos duros y claves de acceso cifradas. Harfuch observó en silencio durante unos segundos, comprendiendo que ese dinero había comprado silencios, voluntades y vidas. En una de las esquinas de la habitación secreta, una lámpara aún encendida iluminaba un escritorio de madera tallada, cubierto con papeles amarillentos, sobresellados y carpetas con etiquetas escritas a mano. Harfuch se acercó lentamente, sabiendo que lo que estaba a punto de encontrar podría comprometer a personas con más poder del que imaginaba. Con voz firme, ordenó: «Revisen cada documento, uno por uno». Lo que parecía un simple escritorio resultó ser el archivo de una red nacional de lavado de dinero, cuidadosamente estructurada. Entre los papeles se hallaban listados de propiedades distribuidas por todo México, cada una vinculada a nombres que, hasta entonces, parecían intocables. Una mansión en Guadalajara, registrada a nombre de un empresario sinaloense que, según los registros, había declarado ingresos mínimos. Un rancho en Chihuahua, con una pista de aterrizaje privada, identificada como punto de llegada de aeronaves procedentes del norte, y un hotel boutique en Tulum, con fachada de proyecto ecológico, que servía como tapadera para lavar dinero mediante supuestas inversiones turísticas. La sofisticación del sistema demostraba que no se trataba de un grupo improvisado, sino de una red respaldada por inteligencia y poder. Lo más inquietante llegó cuando los analistas encontraron planos arquitectónicos, nombres en clave y coordenadas GPS de instalaciones secretas en Sonora y Baja California. Los lugares marcados coincidían con zonas donde, en los últimos años, se habían reportado movimientos sospechosos de avionetas y camiones sin registro. Los archivos también incluían comunicaciones cifradas con sellos de seguridad bancaria, lo que confirmaba la existencia de colaboradores dentro de instituciones gubernamentales. Cohen no actuaba solo. Alguien desde las sombras protegía cada paso, garantizando que nada saliera a la luz. Mientras los agentes fotografiaban y embalaban la evidencia, Harfuch guardaba silencio. No celebraba el hallazgo, comprendía el peso de lo que tenían en las manos. Aquellos documentos no solo implicaban a Cohen, sino a toda una red de poder que se extendía desde oficinas públicas hasta corporaciones internacionales. Esa habitación prohibida no era solo una prueba del crimen, era el espejo de un sistema entero podrido desde adentro. ¿Cuántos más como Cohen siguen moviendo los hilos desde el lujo y la impunidad, confiando en que nadie se atreverá a mirar detrás de sus paredes falsas? En los archivos digitales se descubrieron transferencias a supuestos proveedores que, en realidad, eran sicarios contratados. Según las investigaciones, cada ejecución tenía un precio, entre 150,000 y 400,000 pesos, dependiendo del objetivo. Algunos pagos estaban registrados bajo empresas de seguridad privada y servicios de construcción. Harfuch declaró ante los medios: «No se trata solo de dinero, es una estructura que corrompe desde adentro, y no descansaremos hasta desmantelarla». Hasta la fecha, Harfuch ha encabezado más de 200 arrestos directos relacionados con redes de crimen organizado y lavado financiero. ¿Cuántos más siguen libres mientras el dinero continúa moviéndose entre lujos y sangre? David Cohen fue arrestado sin oponer resistencia. En su declaración inicial, negó vínculos con el crimen, alegando que los fondos provenían de inversiones internacionales. Sin embargo, la evidencia era abrumadora. Entre los objetos incautados, había relojes valuados en millones, lingotes de oro y documentos que apuntan a socios internacionales. Mientras era trasladado,
Uno de los agentes le preguntó, ¿cuántas vidas valía tu fortuna? Cohen bajó la mirada y no respondió. Esa imagen se volvió viral. Este caso no solo expuso a un empresario poderoso, sino también el nivel de infiltración del dinero sucio en la economía nacional. Cada operativo de Harfuch demuestra que la corrupción tiene rostro, dirección y lujo. Y aunque hoy David Cohen espera juicio, el verdadero enemigo sigue escondido detrás de cuentas bancarias y propiedades impecables. ¿Crees que Harfuch logrará erradicar por completo estas redes o apenas está enfrentando la punta del iceberg? Si te interesan los casos reales, las operaciones encubiertas y las historias que pocos se atreven a contar, suscríbete, dale like y comenta tu opinión, porque la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz.